Este video está dedicado a Cage Dorada. Muchas gracias por convertirte en el primer miembro del canal. Después de no haber sido invitado a la reunión de su banda, nos pusimos a leer una vez más el primer libro del señor John Lydon, solo para recordar su versión de la historia. A diferencia de su segundo libro, Anger is Energy, su primera obra solamente se centra en su carrera en los Sex Pistols, además de que Rotten tiene algunos invitados como John Rambo, Chrissie Hynde, Steve Jones, Paul Cook, Nora Forster, Don Letts, entre otros, que aportan experiencias y complementan la narración. Es gracioso cómo casi todos ellos están de acuerdo en que Sid solo quería llamar la atención y lo desagradable que era su novia. El día de hoy hablaremos de algunos datos interesantes sobre la primera autobiografía del famoso ícono del punk, Johnny Rotten. Johnny nació el 31 de enero de 1956 en Londres, aunque él sospecha que nació otro día, pues su certificado de nacimiento fue tramitado cuando él tenía 2 años. Su familia provenía de Irlanda. Fue el mayor de 4 hermanos. Tenía que cuidar su ropa porque iba a heredarla a esos pequeños. Según él, nunca celebraron su cumpleaños. El barrio donde vivía era peligroso. Las cloacas estaban llenas de ratas enormes. Un día su hermano Jimmy llegó a casa emocionado gritando: «¡Papá, papá! Mira lo que me encontré en la calle». El pequeño halló un casco de policía abollado y una pistola sin municiones. Lydon comenta que el país estaba lleno de odio. Agrega que la clase trabajadora es perezosa, desastrosa, irresponsable y odiosa, incapaces de aceptar las responsabilidades que conlleva la vida, y por eso viven oprimidos. Contrajo meningitis a los 7 años, lo que le causó una pérdida de memoria. Tuvo que volver a aprender a leer y a escribir. A los 10 años obtuvo su primer empleo, contestando el teléfono para una empresa de taxis. Su trabajo era enviar a los taxis a las direcciones que los clientes le pedían. Ahí aprendió las responsabilidades de un empleo, además del valor del dinero. Gastaba casi todas sus ganancias en discos. En cuanto a su vida escolar, John expresa la ineficiencia del sistema educativo de aquel entonces. Él les hacía muchas preguntas a los maestros y ellos, en vez de contestarlas, le pedían que guardara silencio. Tuvo algunos ensayos en el coro del colegio. Lydon solía cantar subiendo y bajando las notas, como si lo estuvieran estrangulando. Obviamente los maestros del coro se irritaban con eso. Su madre compartía su pasión por la música, y a veces subía a su habitación a escuchar música con él. Nunca dejó de apoyar a su hijo. Fue un gran apoyo durante toda su carrera con los Pistols. Siempre estuvo orgullosa de Johnny y sus otros hijos. Su padre trabajaba manejando grúas y le consiguió a Johnny un trabajo en la construcción cuando fue lo suficientemente mayor. Ahí aprendió a hacer de todo. Más tarde, conseguiría un empleo como carpintero y después se convirtió en monitor de carpintería. Como monitor, le enseñaba el oficio a los niños del colegio. Cabe resaltar que durante esta época, Johnny tenía el cabello verde. Si bien hoy en día se les considera intelectuales bohemios a las criaturas con esta apariencia, en ese entonces las personas creían que alguien con esas pintas era un loco desquiciado. Sin embargo, los niños lo adoraban, pero después de una discusión con su superior, Rotten fue despedido. Me resulta interesante una anécdota que ocurrió durante su trabajo como carpintero. En esa misma época, Lydon y sus amigos comenzaron a salir por las calles a cazar vampiros. Se paseaban por las noches alrededor de las criptas y abrían algún ataúd para apreciar cuán deteriorado estaba el cuerpo dentro. Según él, era una actividad común entre los adolescentes de ese tiempo, y había mucha gente haciéndolo. Después de cambiar de escuela, Johnny conoció a un joven muy divertido en el nuevo instituto. Él estaba obsesionado con David Bowie y su nombre era John Simon Ritchie. Nunca supo si su nombre real era John Simon Ritchie o John Beverly. Tiempo después, ya nadie lo llamaba de ese modo y pasó a convertirse en Sid Vicious.
Todos sabemos la historia de este sobrenombre. Sin embargo, en este libro, Rotten cuenta otra versión. Johnny tenía un hámster. Cuando su padre se enteró, quiso levantar al roedor entre sus manos. Entonces, la mascota lo mordió, por lo que pronunció las famosas palabras "It's very vicious". John Beverly siempre estaba de buen humor. Solía salir en chanclas sin calcetines durante el invierno para que todos vieran las uñas de sus pies pintadas. Además, posaba como modelo en las universidades para las clases de arte. La madre de Rotten creía que John Beverly padecía de sus capacidades mentales. John Lydon padre también conoció a Sid y lo cataloga como un imbécil. Su hijo lo llevó varias veces a su casa. El señor comenta que si John Simon Ritchie estaba en la misma habitación que tú y no le hacías caso, empezaba a cortarse los brazos para llamar la atención. Quería que todos le miraran todo el tiempo. Un día, el señor John Lydon corrió al joven John Lydon de su casa, porque el color de su cabello parecía el de una lechuga. Sin embargo, la relación entre padre e hijo siempre permaneció vigente. John Lydon padre fue perseguido toda su vida por chicas punks que querían ligarse al padre de Johnny Rotten. Después de ser echado de casa, Rotten se fue a vivir con Sid a una casa ocupada. La ley establecía que si un edificio estaba deshabitado y lograbas entrar, podrías quedarte ahí. John admite que solía apagarse cigarros en sus brazos junto con Sid. También solían salir a las estaciones del subterráneo para hacer música. John Beverly tocaba la guitarra y Rotten el violín. Solo producían horribles chillidos en aquellos instrumentos. Las personas les daban dinero para que no lo hicieran más. Otro de sus roomies fue Jack Wobble, futuro bajista de su banda Public Image. Alquilaron una casa embrujada en Tottenham, donde las puertas se abrían y se cerraban solas a mitad de la noche. Además, se solía pasear una mujer por aquel pasillo y se veían sombras por toda la casa. Al parecer los vecinos lo sabían y no se acercaban al terreno para nada. Existía una tienda de ropa propiedad de Malcolm McLaren. Vivian Westwood, su esposa de ese entonces, se encargaba de diseñar ropa fuera de lo normal. Los adolescentes de ese entonces solían pasearse por la tienda. Esas prendas eran la novedad. John era uno de esos jóvenes y recuerda cómo los dueños se enojaban con él porque a veces compraba ropa en otros lados. Rotten solía vestir con un estilo propio, hacía su propia ropa y asegura que muchos de sus diseños propios fueron copiados por Westwood. Una vez le compró a Vivian una prenda que modificó cortándole las mangas. La esposa de Malcolm se puso furiosa. Nunca se llevó bien con ella. Aquella ropa podía ser peligrosa. Una vez, Rotten se desmayó por deshidratación debido a un suéter de cuero que vestía durante un concierto. A la tercera canción, se desplomó. Bernie Rhodes, futuro manager de la banda The Clash, quedó fascinado por una playera que Lydon había personalizado. Había escrito "Yo odio a Pink Floyd" sobre ella. Se le acercó y le contó sobre un amigo que estaba formando una banda de rock. Él sería perfecto para el proyecto. Fueron a la tienda de ropa de Malcolm McLaren, donde John conoció a Malcolm, Steve y a Paul. La audición consistió en cantar la canción 18 de Alice Cooper. Jones bautizó a John como Johnny Rotten, Rotten de podrido por el estado de sus dientes, verdes y asquerosos. El vocalista cuenta cómo Steve estaba furioso porque, según él, desde que se vieron a los ojos, el guitarrista se dio cuenta de que odiaba a Rotten. Al principio, los demás miembros de la banda dejaron plantado algunas veces a Rotten y no se presentaban al ensayo. Lydon nunca olvidaría eso. Todos sabemos que empezaron su relación con el pie izquierdo. Al mismo tiempo que se unió a la banda, Johnny comenzó a recibir lecciones de guitarra de Chrissie Hynde. Ellos pasaban mucho tiempo en el parque practicando. Esto enfureció a Malcolm. Él no quería a dos guitarristas en su banda. Las clases no duraron ni un mes. Chrissie se convirtió en una gran amiga de Johnny y de Sid. Incluso les consiguió trabajo limpiando casas. Una agencia les daba una dirección que debían atender. Solían ser recibidos con una mueca en la cara de las dueñas del hogar. Limpiaban la cocina, tendían las camas, fregaban los pisos. Hacían ese tipo de cosas.
Chrissy, nacida en los Estados Unidos, estuvo a punto de casarse con Rotten para adquirir un permiso residencial y así poder quedarse en Inglaterra, pero el vocalista no tuvo el valor suficiente para presentarse en el ayuntamiento. John se comprometió a hacer lo mejor que pudiera en cuanto a su posición de vocalista y comenzó a escribir letras. El grupo había quedado sorprendido con las letras de Anarchy in the UK y God Save the Queen. Steve comenzó a practicar cada vez más la guitarra para mejorar sus habilidades. Paul Cook, baterista, estaba a punto de dejarlos. Sin embargo, al notar el compromiso de sus compañeros, decidió darles otra oportunidad. Después de los ensayos, Rotten solía quedarse detrás de la puerta para escuchar lo mal que hablaban de él. Steve y Paul le contaron que un periodista llamado Nick Kent fue alguna vez parte del grupo y tocó la guitarra con ellos. Sin embargo, no era bueno para nada. Ahora hablemos del señor Glenn Matlock. Glenn y John trabajaban bien juntos, pero eran personas muy distintas. No se soportaban el uno al otro. No compartían la misma visión de lo que querían lograr con la banda. Glenn tenía cara de niño bueno. John creía que era un sabelotodo y lo odiaba. Irónicamente, Matlock fue el único que se esforzó por entablar una verdadera amistad con Johnny. La primera letra que Rotten escribió trataba sobre una niña llamada Mandy que había finiquitado a sus padres. Glenn la criticó duramente diciendo que era tonta. Otra canción que fue duramente juzgada por el bajista fue God Save the Queen. Matlock había ayudado a componer la música, pero odiaba la letra. Llegó a decir que su madre también la odiaba. Lydon asegura que esta fue la razón por la que Glenn salió del grupo. Las primeras giras por el norte de Inglaterra fueron un desastre. El público pensaba que si los Pistols provenían de Londres, entonces debían ser millonarios. Los abucheaban y les lanzaban cualquier cosa que tuvieran a la mano. Sin embargo, a mitad del show, comenzaban a aplaudirles. Nadie había visto un espectáculo como el que ellos montaban, y al final les encantaba. El público de Manchester quedó fascinado con ellos. Tony Wilson los invitó a su programa, So It Goes. Esta fue su primera aparición televisiva. Debido a los escándalos de la banda, la disquera EMI los echó 3 meses después de haberlos contratado, en gran parte por la aparición de los Pistols en el programa de Bill Grundy. Tocamos más a fondo el tema en nuestro video del iceberg de los Sex Pistols. Los periódicos reportaron que un hombre en Liverpool destrozó a patadas su televisión después de escuchar toda la palabrería que la banda de punk lanzó en el programa. Sid seguía a la banda a todas las presentaciones que tenían. Vivian intentaba convencer a su esposo para que expulsara a Rotten y de este modo Sid pudiera ser el vocalista. El futuro bajista siempre se quería hacer notar. Existe una anécdota en la que el flacucho lanzó un vaso contra una columna y el vidrio le cortó el ojo a una chica. Sin embargo, algunas personas creen que nunca hubo una víctima. John Simon Ritchie alguna vez montó un pequeño grupo en donde tocó la batería. Rotten los bautizó como Flowers of Romance. La banda no duró nada. Cuando Glenn abandonó el grupo, Vicious se unió. Fue el mejor momento de los Sex Pistols. Solo mientras Sid estuvo comprometido en aprender las canciones. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Lydon también vivió en casa de una amiga suya llamada Linda, quien trabajaba azotando personas mientras vestía ropa ajustada de látex. Johnny le abría la puerta a los distinguidos clientes de Linda, que en su mayor parte eran trabajadores del Parlamento de Inglaterra. Ahí fue donde nuestro protagonista conoció a una chica norteamericana llamada Nancy. Ella había llegado con la banda de Johnny Thunders y los Heartbreakers. Ellos habían volado al Reino Unido desde New York para unirse al Anarchy Tour de los Sex Pistols. Sin embargo, los Heartbreakers la echaron del hotel donde se hospedaban porque no la soportaban. Nancy, Thunders y su banda introdujeron la heroína en la escena británica. La norteamericana no dejaba de seguir al vocalista de los Pistols. Rotten tuvo que presentarle a Sid para quitársela de encima.
John Simon Ritchie no volvería a ser el mismo después de conocer a esta chica. El efecto negativo que ella tuvo en él los llevó a un desenlace amargo. Ya con Sid, el grupo fue parte de la disquera A&M por una semana. También fueron despedidos. Los Pistols montaron un escándalo siendo ellos mismos. Malcolm McLaren quería adjudicarse todo el crédito. Solo estaba interesado en sus caprichos. Ariana Forster era una gran admiradora de los Sex Pistols. Se inspiró en ellos para formar su propia banda llamada The Slits cuando solamente tenía 14 años. Ella convenció a su madre, Nora, para que la llevara a ver a los Sex Pistols al 100 Club. Nora no tenía ni idea de que se casaría con el vocalista de aquella banda, quien era 15 años menor que ella. Nora estaba viviendo con un productor de música cuando oficialmente conoció a Johnny Rotten. Al principio creyó que era una persona extraña y desagradable. Tomó tiempo, pero finalmente entablaron una amistad. Cuando se dieron cuenta, ya eran pareja. En el 77, Nora quedó embarazada. Johnny quedó completamente aterrado ante la noticia. Sin embargo, estaba dispuesto a aceptar las responsabilidades que conlleva ser un padre. Pero Nora perdió al bebé tras un accidente. Después de eso, su relación comenzó a ir en serio. Ella recuerda haber estado con John durante la separación de la banda. El vocalista estaba muy triste y desanimado. Nora hizo todo lo posible porque su pareja sobrellevara bien esta situación. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. Durante la gira por Norteamérica del 78, más en concreto en Atlanta, Johnny conocía a una viejita que se hacía llamar la abuela Rotten. Ella bromeaba diciendo que quería adoptar al vocalista. Desde entonces, la abuela asistió a cualquier concierto de Lydon en Atlanta. Regresando a la gira del 78, ese viaje fue un desastre. Para cuando llegaron a San Francisco, donde se llevaría a cabo su última presentación, la banda ya estaba rota. El concierto de Winterland fue un fiasco. Sin embargo, hasta ese momento, se trataba del recinto más grande donde ellos habían interpretado. Johnny ya los odiaba, incluso odiaba a Sid, su mejor amigo. Después de la separación de los Pistols, Johnny quiso trabajar con Sid y arreglar las cosas. Sin embargo, su novia se convirtió en su manager. Quería que su noviecito, aquel desnutrido, fuera la estrella y el líder, además de que todos los focos debían estar sobre él. Johnny supo que no había futuro en ese proyecto. Después de eso, la parejita visitó a Rotten durante la madrugada de un día. Querían dinero para comprar chute. Johnny los corrió, pero a los 20 minutos estaban de regreso. Poco después, los amantes se fueron a Nueva York. Malcolm les dio 10,000 libras para que se fueran de Inglaterra. Cuando ocurrió la tragedia de Nancy, todos los conocidos del bajista pensaron que él era incapaz de hacer algo así, porque era un blandengue cobarde. Lydon intentó contactarse con Sid mientras estuvo en prisión, pero la defensa de John Simon Ritchie no se lo permitió. El 2 de febrero de 1979, durante la celebración del Día de la Marmota, el señor John Beverly pasó a mejor vida debido a una sobredosis. Su madre tiró la urna que llevaba sus cenizas al suelo en el aeropuerto de Heathrow. Algunos dicen que el fantasma de Vicious está atrapado en los tubos del aire acondicionado de aquel aeropuerto. Y para terminar, hablemos sobre el desdén de Johnny hacia David Bowie. Bowie lo echó del camerino de un concierto de Iggy Pop. Johnny quería saludar a Iggy, pero el Ziggy Star le dijo a seguridad que echaran a aquel mugroso, pues no era bienvenido entre los artistas de verdad. Años después, Bowie se presentó en un concierto de Public Image en Suiza, junto con su hijo. Lydon trató bien al joven, porque él no le había hecho nada malo. Sin embargo, se mostró frío y distante con Ziggy Star, a quien le dijo: ¿y si fuera un concierto tuyo y yo quisiera entrar, me echarías del camerino otra vez? Bowie no le contestó nada.
Esas fueron solo algunas de las experiencias contadas en su primer libro. John Lydon es una persona controversial, sin embargo, no hay nadie como él. Puede ser que su banda se haya olvidado de él para la reunión del 2024, pero nosotros nunca nos olvidamos del señor Johnny Rotten. Gracias por llegar al final, no olvides dar like y suscribirte, que tengas buen día.